Otra clasificación de las sílabas serán sílabas simples y sílabas compuestas. Dependiendo del número de letras involucradas en una misma sílaba, podemos conocer la complejidad o sencillez de un sonido en su conjunto. Entonces, clasificarlas de acuerdo a este criterio sería las sílabas sencillas son las que tienen dos letras, una vocal y una consonante. Serían, por ejemplo, sílabas simples, mamá, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, vocal, ¿ok? Mamá, taza, bote, lomo, casa. Y las sílabas complejas serán las que tienen más de dos letras en cada sílaba, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, pastar, pastar, pastar. Tiene tres, es una sílaba compleja. Plancha, plancha. Plan sería la primera sílaba, cha la segunda, pero cada una tiene tres letras, es una sílaba compleja. ¿Ok? El siguiente tipo de sílaba que tenemos son las sílabas libres o trabadas. Si la sílaba termina en una consonante, acuérdense, las consonantes son B, C, D, F, no, perdón, la E no, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ¿no? Esas son las consonantes. Entonces, cuando la palabra termina en una consonante, se considera cerrada o trabada, ¿ok? Será una sílaba cerrada. Si termina en una vocal, es una sílaba libre. Entonces, son conocidas como sílabas abiertas o cerradas también, las libres trabadas, y se distinguen a partir de la presencia de una coda silábica. Entonces, las sílabas libres carecen de coda y las sílabas trabadas la presentan, ¿ok? Entonces, una coda silábica es un tipo de terminación consonántico de la sílaba. Sé que suena como revoltoso, pero vamos a tratar de, cuando tengan el ejercicio lo van a poder hacer bien. Entonces, eh, entonces si la sílaba termina en una consonante, se considera cerrada. Como por ejemplo, cor, pa, sen, tris, tar, vir. Recibir. Recibir es una palabra con sílaba cerrada porque termina en R. Recibir. Por ejemplo, la palabra de empacar también es una palabra de sílaba cerrada porque termina en R. Entonces, si por ejemplo termina en una vocal, entonces se va a considerar una sílaba abierta, como en la ejemplo de to, pa, da, te, re, su, etcétera. Como por ejemplo, pato es una palabra con sílaba cerrada al final. ¿Por qué? Porque termina en vocal. ¿Ok? Esa sería más o menos la distinción de este tipo de sílabas. El siguiente tipo de sílabas es cómo van a estar separadas las sílabas. La sílaba tónica las sílabas van separadas por guiones, ¿ok? Cada vez que vamos a hacer una separación silábica la vamos a separar por guioncitos medios para que nosotros podamos distinguirlas a lo largo de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra rápidamente, rápidamente, ¿ok? Así sería la separación silábica. Comadreja, sorpresa, sorpresa, ¿sale? Todas las palabras tienen un ritmo, tienen una métrica, una forma de caer, una cadencia. Y entonces es importante que nosotros podamos desarrollar nuestro oído para poder distinguir dónde se va haciendo cada separación. Otra palabra, por ejemplo, motel, motel. Bujía, no es como bugia, bugia, no suena armónico. Bujía, porque la palabra bujía lleva el acento escrito, y ese acento escrito nos ayuda a separar esas dos vocales. Cuando veamos diptongos, triptongos y atos, vamos a entender un poquito más esta separación. Ok, muchachos, entonces las sílabas son importantes, y lo que hay que entender de las sílabas también es poder comprender también su terminación. Entonces, las sílabas átonas son aquellas que no requieren una carga mayor de la voz. Por ejemplo,
hay sílabas que dependen de su tonalidad, entonces dependiendo de la importancia de la tonalidad es como vamos a ir definiendo. Generalmente las sílabas átonas son aquellas que no, por ejemplo, difícil, no se escucha la diferencia, pero sabemos que hay un acento en la segunda i en la sílaba fi, y entonces distinguimos que ahí está la sílaba fuerte porque está acentuada. Ventana, no tenemos una sílaba fuerte, ventana, suena igual, pero entonces podemos decir ventana, ¿ok? Y le damos el énfasis para saber de qué se trata. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar a hablar en el próximo video sobre el diptongo, que vamos a ver cuál es dentro de la división silábica tenemos que respetar varios elementos para no caer en equivocaciones gramaticales y poder hacer esta división correctamente. Es un ejercicio que a veces cuesta trabajo comprenderlo, pero es importante que ustedes lo puedan hacer para que si en algún momento necesitan algún ejercicio de separación silábica, pues no los tome de sorpresa, ¿no? En los exámenes de admisión generalmente se califican elementos que no vemos desde hace mucho tiempo, pero vaya, no significa que no sean importantes, son importantes y por eso se incluyen. ¿Ok, muchachos? Entonces vamos a ver diptongos.